bienvenidos a un segmento más de CITEC Talks, un mes más donde tenemos este segmento, donde tenemos una edición más de este programa que de verdad ha evolucionado tanto. Justo les comentaba a quienes me acompañan que en un momento más les voy a presentar, pero les comentaba cómo ha crecido. Teníamos casi 100 personas registradas, que es un montón para un evento online, y realmente nos interesa muchísimo que la gente se siga sumando, siga aportando y que obviamente pueda aprender como yo en todos estos programas que de verdad me apasiona y me encanta. Mi nombre es Daniela Flores, yo soy directora de Comunicación y Socios en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que es el gremio que representa a toda la industria tecnológica y de servicios aquí en el país. La temática de hoy es súper interesante y cuando la planificábamos veíamos que tiene un mundo de oportunidades, un mundo de aristas, y realmente creo que aquí se nos va a quedar corta esta hora para poder explicar todo esto con estos expertos que tengo a mi lado. Pero hoy vamos a hablar de la estrategia empresarial. Cómo esta estrategia y cómo de fondo una buena estrategia va a ser el motor para la transformación de todas las empresas, y no solo empresas de tecnología, sino empresas que están en otras industrias, en otros sectores, y cómo las empresas sí de nuestro sector como tal ayudan a impulsar toda esta transformación. Estamos en Quito esta vez, siempre saben que estamos entre Quito, Guayaquil y Cuenca en estos espacios, en la Universidad de Hemisferios, a quien agradecemos por este increíble espacio, por el Centro de Producción Audiovisual que tiene la universidad, quienes mes a mes nos la comparten también. Sin dejar de agradecer a Acros, Bridgetech, Dátil, Movistar Empresas, Todo Legal, World, Wanataka, Ondu Cloud, Kirios Technologies y Spingarn por ser parte de esta edición mensual y quienes hacen que esto pase. Sin más, voy a presentar a cada uno de nuestros speakers. Saben que siempre nos acompañan 3 expertos que son parte de CITEC, que sus empresas son parte de la Cámara. Entonces, yo voy a decir quiénes son y un poco su cargo, pero sí me encantaría que cada uno se presente, que cuente un poco acerca de su vida profesional y si quieren personal, para que la gente igual conozca quién está aquí. Yo siempre digo, ¿quién mejor que ustedes para presentarse? No me gusta leer mucho las biografías porque luego siempre falta algo, un poco es más importante algo que otro tema, entonces quisiera que ustedes se presenten y empezamos contigo, Roberto Salazar. Él es presidente y director de consultoría estratégica en la empresa Spingarn. Entonces cuéntanos, Robert, ¿quién eres tú a nivel profesional y personal? Gracias, Dani. Bueno, mi nombre, como dijo Daniela, soy Roberto Salazar. Tengo más de 10 años de casado, 3 hijos chiquitos todavía, y soy ingeniero industrial con más de 15 años dedicado a la parte de consultoría estratégica, que si lo puedo resumir en pocas palabras sería el tema de estructurarles a las compañías para encontrar eficiencias en su gestión, buscar cómo ser mucho más rentables y obviamente con todos estos cambios siempre estará en la vanguardia. Perfecto. ¿Y Spingarn? ¿A qué se dedica Spingarn? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, Spingarn, nosotros somos un estudio jurídico y también incorporamos hace poco áreas nuevas como la de la consultoría estratégica. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes en varios rubros, pero específicamente en todo lo que es la parte empresarial, digamos, enfocados muchísimo en el tema tributario, corporativo y en la parte que estoy representando, que es la parte de consultoría estratégica. Buenísimo, bienvenido, Robert. Gracias. Y es un gusto tenerte a ti y a Spingarn en esta edición. Seguimos también con Jessibeth Torresano. Ella es Head of Corporate Sales en Alphanet. Cuéntanos un poquito, Jessie, quién eres tú y qué hace Alphanet también. Gracias por la invitación, Daniela, y a los ponentes adicionales. Alphanet es una empresa de telecomunicaciones. Nació siendo un ISP que tiene su rubro de negocio mayormente enfocado en el desarrollo de B2C. Hoy por hoy le estamos dando un reenfoque a la compañía justamente por un tema de estrategia y estamos fortaleciéndonos en el desarrollo del segmento B2B, que es donde estamos tratando de posicionar y en efecto lo que yo estoy tratando de liderar dentro de Alphanet. ¿Quién soy yo? Pues, ¿qué te puedo decir? Una mujer apasionada por la tecnología, tengo alrededor de 15 años de experiencia en temas de venta consultiva en áreas de tecnología, tanto intangibles, tangibles y servicios. Eso, muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenísimo, Jessie, te agradezco muchísimo por estar aquí. Y también tenemos a Diego Caicedo, él es CEO en Saga, también empresa que es parte de CITEC. Cuéntanos, Diego, quién eres tú y qué hace Saga.
Bueno, mi nombre es Diego Caicedo, coincidencialmente soy el gerente general de Saga, fundador. Personalmente diría que soy un hijo de Dios, padre de Dian, un pequeño de 18 años, esposo de Carolina, y me encanta mucho viajar y sobre todo la tecnología. Creo que estamos acá amantes de la tecnología, soy también parte de ese gremio de amantes de la tecnología. ¿Qué hace Saga? Pues lo resumiría en algo muy importante, que siempre me gusta trabajar con analogías, y una de ellas es uno de mis sueños cuando yo fui muchacho. Yo estudié para ser médico, ¿sí? Entonces lo cuento como anécdota porque muchas las veces uno no sabe a dónde va. Y obviamente quería ser doctor, ¿no? Médico, doctor, y curar pacientes y todo ese tipo de cosas. En algún momento no se me dio porque me diagnosticaron muy tarde fobia a la sangre. Entonces mi rumbo se tomó por la tecnología porque era una de mis segundas pasiones que no me había dado cuenta. Entonces de ahí que nace en mi corazón el ser médico de tecnología, médico de sistemas, pero no son sistemas humanos, sino son sistemas tecnológicos. Entonces, digamos que a eso se dedica Saga. Nosotros vendemos servicios intangibles, consultoría, servicios, justamente para poner a punta en lo que se denomina los sistemas de salud, o más bien la salud, el estado de salud de todos los sistemas que nosotros manejamos, no sean los bancos, cooperativas, las aplicaciones que ustedes utilizan, aplicaciones bancarias, aplicaciones públicas, todo ese tipo de aplicaciones nosotros trabajamos sobre ello. Buenísimo, gracias a todos por estar aquí, gracias a los tres por aceptar la invitación. Como les digo, ellos son expertos en este tema y de ellos vamos a aprender muchísimo hoy. Quisiera empezar en este primer bloque. Ya saben que siempre dividimos este segmento en 3 bloques interesantes para un poco ir en conjunto viendo cómo establecemos los mismos parámetros dentro de nuestra conversación. Primero vamos a hablar acerca de los fundamentos de una estrategia empresarial. Entonces me encantaría empezar contigo, Robert. Cuéntanos un poquito qué es estrategia empresarial, porque tal vez entendemos bien qué es una estrategia o qué es empresarial, pero en conjunto estas dos palabras, ¿qué significan y cómo has visto que esto ha evolucionado en los últimos años? Bueno, la estrategia, digamos que nace desde la parte de los militares, se podría decir, ¿no? Que armaban las estrategias militares. Entonces, como que le podría resumir, es buscar un objetivo claro para algún tema en específico. Ahora bien, cuando lo pasamos a la parte de estrategia empresarial, yo creo que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y se debe por todos los cambios que estamos viviendo, tanto la transformación digital, el tema de la inteligencia artificial. La pandemia creo que fue un momento súper disruptivo también en el tema de las empresas. Y pues te podría decir que de lo que se venía planificando muchos años atrás, lo que era una planificación estratégica en donde veíamos el tema del FODA, de buscar esas oportunidades, debilidades de las empresas para un largo periodo de tiempo. Creo que eso ha sido algo que cambió totalmente en los últimos años. Ahora tenemos que trabajar siempre con cambios constantes y pues las estrategias creo que son muy cortoplacistas ahora, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre identificando estas oportunidades que se nos presentan en el mercado, pero también siempre cuidando qué valor agregado estamos dando como compañía. No necesariamente es solamente buscar el lucro, sino también ver cómo estamos nosotros aportando a la sociedad. Y eso creo que ahora los diferentes clientes también valoran eso muchísimas veces como proveedores, ¿no? En el sentido de que si nosotros estamos aportando en temas importantes para la sociedad, la responsabilidad social, la cultura en mismo de nuestra gente, ¿no? Nosotros luchamos muchísimo dentro de Spingarn por tener una cultura en donde todos seamos felices y se viva la cultura de Spingarn, que para nosotros... por ahí ustedes que ya conocieron la oficina vieron que somos súper abiertos, que vivimos todos un tema de una jerarquía horizontal donde todos tenemos la capacidad de ser como nosotros queremos. Y pues bueno, las empresas, eso es lo que tratan de vender hacia afuera justamente para que sean el diferencial frente a la competencia. Y eso es pues ahora donde nosotros estamos trabajando muchísimo y más aún ahora que hay la inteligencia artificial, en donde muchas posiciones pueden verse afectadas, ¿no? Yo te diría que más que verle como una amenaza, hay que verle como un aliado y saber manejar por dónde estamos navegando en el tema de la tecnología. A mí me encanta esto porque creo que si no te transformas, y por ahí hace poco hablábamos con ustedes mismos, si no te transformas de una manera ordenada, también estás desperdiciando tus recursos. Y creo que la estrategia es eso, es saber cómo y dónde poner las balas.
Buenísimo, qué interesante lo que nos cuentas. Sabemos que en los últimos años esto ha cambiado, como dices, y no sé si año a año, sino mucho más rápido debido a estas aceleraciones, innovaciones, la inteligencia artificial y otras herramientas que hacen que obviamente la estrategia empresarial vaya tomando otros rumbos. Así que siempre hay que estar a la vanguardia y por eso tenemos empresas maravillosas siempre en CITEC que les pueden acompañar a ustedes siempre en esto. Ahora voy contigo, Diego, y quisiera que nos cuentes cuáles son estos elementos claves que tiene que tener una estrategia para considerarse transformadora. Quizá este paso a paso que las empresas deben seguir o cómo debe estar compuesta esta estrategia. Yo creo que principalmente una estrategia debe tener una visión clara, porque si no tienes esa visión clara deja de ser estrategia y muchas de las veces lo que nosotros hacemos es tener algún tema de táctica, empezar a trabajar de una manera desordenada, como bien decían, ¿no es cierto? Entonces, principalmente la visión clara y con eso obviamente la visión clara la tiene un liderazgo claro, entonces es importante también un liderazgo, ese liderazgo que nos permite acompañar a esa visión. Por otro lado, yo creo que es importante también la cultura, como bien mencionaba, ¿no es cierto? Acá, la cultura es importantísimo. Muchas de las veces los proyectos fracasan, la estrategia fracasa porque no existe una cultura empoderada en el equipo, como bien mencionaba, pero necesitamos que todo el equipo esté cohesionado. Entonces, otra de las cosas claves dentro de esto que debería ser que el equipo esté cohesionado, ver al mismo frente, tener un líder, tener varios líderes que nos permita llevar hacia ese punto al cual queremos llegar. Diría que esos son los principales puntos claves para una estrategia. ¿Y tú crees que todas las empresas tienen que tener una estrategia o ahí un poco importa el tamaño o la industria o crees que todas, aunque sea en lo mínimo, deben tener una estrategia empresarial establecida con esta misión clara, cultura, etcétera? O sea, definitivamente la estrategia es importantísima. Hoy que estamos hablando de la transformación, toda empresa, o sea, pequeña, grande, debería tener su estrategia, porque muchas de las veces empezamos a hacer una transformación desordenada. Eso no nos lleva a ningún lado. Muchas de las cosas hacemos por boga, ¿no es cierto?, por tendencia, y definitivamente eso deja de llevar algo ordenado, algo disciplinado, algo que viene con la estrategia. Entonces, sí, la respuesta concreta es sí, toda empresa debería tener su estrategia. Y anclado a lo que justo responde Diego, Jessy, voy contigo, que ya mencionamos un poco esta, por ejemplo, manera desordenada de hacer o no tener un objetivo claro, una visión clara. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tienen las empresas al implementar una estrategia? O sea, ¿qué es lo que ustedes igual han visto en sus clientes? Mucho lo que, y siempre contamos esto, pero a veces que la gente o empresas muy grandes, inclusive de industrias tradicionales, nos dicen, no, yo no quiero saber más de tecnología, es que contraté esta herramienta y me fue pésimo, o tuve esta interacción y no, yo no quiero, vuelvo otra vez al papel, vuelvo otra vez a los inventarios. Entonces, un poco ahí, claro, es lo que decían ustedes, tal vez no tenían una estrategia y solo por boga, por decir inteligencia artificial, voy a contratar una herramienta que tenga inteligencia artificial, pero no sé por qué, para qué. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Un poco, gracias la pregunta, y un poco ampliando también en lo que dice Robert y Diego, el empezar con una estrategia es súper importante y uno de los errores más graves que puede cometer una compañía es justamente eso. Yo conozco muchas empresas que se han desarrollado y han crecido enormemente sin tener una estrategia. El tema es que a medida del tiempo, mientras pasa el tiempo y mientras te vas dando cuenta que tienes muy buenos resultados, llega un punto en que las empresas se estancan y se estancan justamente porque no pueden surfear esa ola de crecimiento porque no tienen las herramientas. Entonces, el no tener una estrategia desde el inicio para mí es uno de los principales errores de cualquier empresa, sea grande, pequeña, mediana y de cualquier sector. Y otra de las cosas que hay unos factores más que personalmente para mí son súper importantes. La falta de visión, de tener una visión clara, la falta de comunicación. La falta de comunicación es un error que se ve en empresas muy grandes, en empresas pequeñas y afecta de una manera muy grave en la aplicación y el desarrollo de la estrategia, porque bueno, muy lindo es tener una estrategia escrita en papel y desarrollada y muy específica y con todo claro. En la implementación de la estrategia, si no hay una buena comunicación, no se logran los resultados, porque todos los frentes no están remando hacia el mismo lado, como se dice coloquialmente. No se rema al mismo lado, entonces encuentras mucho desorden, encuentras que cada área tiene su objetivo
objetivo que no está atado al objetivo general, y es porque no hay esa comunicación que tiene que ser desde la parte más arriba y caer en cascada, ¿no? Toda la empresa tiene que estar atada a la estrategia, atada a una visión clara y hacer que eso en el día a día pues se vaya desarrollando. Entonces, el no involucrar demasiado a la gente. Yo he visto muchos casos donde dicen, no, es que esto es estratégico, esto lo vamos a manejar a nivel de gerentes o a nivel del directorio, y ya cuando llega el momento de la ejecución, donde las personas son realmente las que generan el resultado y las que generan la aplicación de esa estrategia, pues te encuentras mucho con que no tienen ni idea de qué hacer o a dónde ir, porque se ha quedado a nivel gerencial y no han bajado las directrices para que todo el mundo esté alineado a eso. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental. El tema de la comunicación, que puede ser un tema que a veces decimos es muy básico, resulta que es uno de las fallas que hoy por hoy se ven muy reflejadas en el tema no solo de estrategia, o sea, de estrategia en macro, y también de las tácticas y los temas que tiene que hacer cada persona dentro de su rol y cada departamento dentro de su rol. Entonces, yo considero que parte de los fracasos de muchas de las estrategias, de la planificación de una estrategia a mediano plazo, es eso. Es que no se comunica formalmente los objetivos y no se involucra a la gente activamente, en pos también de un poco aplicar lo que dice Diego, ¿no? La cultura es súper importante, y si tú no le involucras a la persona no es parte de. Entonces ahí se puede generar mucho, no sé, friseo o la descoordinación de las personas que no están alineadas. Perfecto, qué bien, ya un poco ya más claro lo que es una estrategia empresarial, cómo ha cambiado, cuáles son estos elementos fundamentales, cuáles son estos errores más comunes. Vamos al siguiente bloque, que es cómo ver a la estrategia como esta palanca de transformación o motor de transformación para las empresas. Entonces, en el mismo quizá orden, me quedo ahora contigo, Jessie, ¿de qué manera una estrategia puede impulsar estos cambios profundos más allá del operativo? Es decir, el tema de la cultura y el liderazgo que tú mencionabas también, ¿cómo crees que esto igual es fundamental para tener una buena estrategia? Es fundamental, valga la redundancia, porque justo tomando un poco de las palabras que mencionaba anteriormente, ¿no? Si tú no le tienes a las personas de la empresa involucradas en la estrategia, no estás generando esa cultura de compromiso en la gente. Si no hay compromiso en la gente, no vas a tener la aplicación y el desarrollo de tu estrategia como tal. Entonces, claro, también va de la mano de un liderazgo, digamos que un poco más abierto. En efecto, el tema de la planificación estratégica ha venido cambiando en base a todo lo que hemos enfrentado, no solamente porque la tecnología avanza a pasos agigantados, sino también porque se nos han presentado diferentes escenarios a nivel la pandemia, por ejemplo, que fue un boom en el que las empresas tuvieron que sobre la marcha modificar la estrategia, volver a planificar y adaptarse a nuevas tecnologías que hagan que la gente vaya de la mano con la estrategia y con lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante tener conciencia de que parte del desarrollo de una buena planificación es también poder adaptarse a las nuevas tecnologías, pero no solamente a nivel de herramienta, sino a nivel de un tema cultural, que las personas entiendan y encontrarle la razón del por qué adoptar una nueva tecnología y cómo sacarle el mayor provecho. Entonces, más allá del tener por moda el tema de la inteligencia artificial, que por hoy suena un boom, mucha gente invierte mucho dinero, muchas empresas invierten mucho dinero en eso, pero te encuentras en un escenario donde las personas que tienen que hacerla funcionar no saben cómo hacer. Entonces es un reproceso, y ahí empieza justamente el rechazo, ¿no? De decir, ya he invertido tanto presupuesto en esto que no me está dando resultados, y más allá de la tecnología, que no es un chiscado de dedos y decir, wow, se hizo ya todo y todo va marchando, sino también el empoderar a la gente, hacer una cultura donde la gente entienda el por qué está haciendo la empresa las cosas y alinearles para que eso pueda ser un éxito. Buenísimo. Y justo lo que tú mencionas, quisiera ir contigo, Diego.
Ya estamos claros de que todos necesitamos una estrategia empresarial, hasta personal, creo que toda la gente necesita tener esta planificación, esta estrategia, pero cuéntanos ahí cómo la innovación, cómo las herramientas digitales, cómo estos servicios que finalmente las empresas de CITEC promueven y CITEC como tal, ¿qué papel juegan? ¿Cuál es el rol de esto? Todas las empresas igual tienen que adaptarse un poco a tener, no sé, sus procesos automatizados o tener de cierta manera estas herramientas que te ayuden en ciertas actividades. ¿Qué rol juegan? Y para iniciar, las herramientas y la innovación son unas herramientas, digamos, o la automatización son herramientas poderosísimas. O sea, muchas de las veces hablamos de que la innovación tiene que venir de la mano con las herramientas, con la tecnología, pero nuevamente hemos visto fracasar empresas donde se aventuran por una estrategia de herramienta. O sea, vamos a la herramienta, como bien decía, vamos a la herramienta, vamos a la inteligencia artificial y fracasa, proyectos fallidos. Entonces, nosotros lo que siempre promovemos dentro de nuestra cultura, porque ahí viene la cultura, la estrategia es, vamos a las bases, regresemos a las bases. ¿Qué significa regresar a las bases? Por ejemplo, un proyecto de inteligencia artificial debería empezar con saber qué datos tengo, pero detrás de eso hay algo que es la famosa, y que no está en boga por si acaso, sino es algo que tenemos que hacer, la ley de protección de datos, que también estamos participando, ¿no es cierto? Entonces, la ley de protección de datos dice, protégeme el dato. Pero la inteligencia artificial muchas de las veces no protege el dato, entonces estamos cayendo en ese error. Entonces, la estrategia tiene que venir con todos esos parámetros, con todas esas aristas, todos esos vértices, porque caso contrario, pues entramos a la inteligencia artificial, un proyecto bonito, pero cuando viene el superintendente de protección de datos va a decir, oye, ¿qué pasó? Estás mostrándome a través de tu proyecto de inteligencia artificial, que de hecho no está mal, pero tiene que venir con todas estas aristas, estás mostrando datos y tú vas a decir, ups, ¿y ahora qué tengo que hacer? Regresar a las bases, empezar por donde debiste empezar. Y así hay muchos proyectos que nosotros hemos visto que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un tipo de gestión, me refiero a gestión de incidentes, gestión del servicio que normalmente las empresas debemos hacer, gestión de nuestros servicios, lo que ofrecemos, debemos ir a las bases. ¿Y qué son las bases? ¿Qué activos tenemos? ¿Qué universo IT tenemos? Digamos, si vamos a hablar de empresas grandes que tenemos varios dispositivos tecnológicos de nuestros servicios, servidores en la nube, on-premise, entonces, oye, pero ¿cómo gestiono si no voy a las bases? ¿Y qué es las bases? Es tener una base de datos de configuraciones. ¿Qué es una base de datos de configuraciones? Es el repositorio donde están ahí gestionados los activos de tecnología, así como también tenemos un inventoriado de los activos como las mesas, las sillas y todo eso. ¿Qué hacemos con esos activos de tecnología? Entonces, todas esas cosas son importantes dentro de una estrategia y para eso, obviamente, es la comunicación. Muchas de las veces las cabezas no tenemos ese detalle y es por eso que es importante el up-down y down-up, ¿no es cierto? Que tenemos que conversar, tenemos que comunicarnos para de alguna u otra manera la estrategia venga desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Ya no solamente, hoy por hoy no se estila la estrategia solo desde arriba hacia abajo, sino es bidireccional y con eso, pues, los proyectos funcionan de mejor manera, son proyectos exitosos. Qué bien, y me encanta lo que dices, esta manera de poder integrar y que los proyectos, por un lado, sí sean interesantes, pero también cumplan con el marco regulatorio del país, por ejemplo, que cumplan con las necesidades o con lo que está en tendencia, o sea, lograr ver estos proyectos o estas iniciativas que un poco vayan ahí con este checklist de cumple en todos los aspectos. Así que qué interesante y súper claro. Ahora sí, un poco más a lo práctico. Robert, cuéntanos un poco, tal vez de algún ejemplo real que tú conozcas de una empresa que ya haya logrado esa transformación gracias a su estrategia. Cuéntanos un poco y podemos ver esta analogía y cómo esto se puede aplicar en empresas de aquí del país. Volviendo un poco a lo que decía Diego ahorita, me parece que es súper interesante el volver a las bases y eso me olvidaba de comentar al inicio. Yo creo que las estrategias muchas veces se las plantea, pero no se les da seguimiento. Entonces, una vez que haces una estrategia hermosa, pero lamentablemente nunca se la aterrizó porque no es la realidad de la compañía, o porque te olvidas de qué son los procesos que hay que hacerlos y te olvidas de que hay que darles una continuidad de un plan de acción. Muchas veces las estrategias quedan en unos lindos cuadros donde dice misión, visión de la compañía y hasta ahí llegó. Y lamentablemente eso se vive muchísimo. Te digo, en la práctica nosotros vemos en muchas empresas que tienen grandes planes estratégicos, pero que no se ha ejecutado ni el 50% de la planificación estratégica. Entonces sí es un problema también el hecho de, obviamente ahí influye mucho la cultura, la comunicación, porque la gente no está al tanto de lo que tenemos que hacer. Y algo
también aterrizado a la realidad, porque tal vez estamos soñando muy alto, no sé. Y si no le revisas a tiempo, tampoco puedes hacer los ajustes necesarios. Como tú dices, ahorita hay cambios regulatorios donde nos toca a nosotros regresar a ver y decir, bueno, ahora salió esta nueva ley, ¿qué vamos a hacer con nuestra estrategia? ¿Se alinea o no se alinea? ¿Se empataron las cosas o no? Entonces, sí es importante que las compañías estén viviendo la parte de la estrategia, digamos, sea viva. Y eso pasa muchas veces cuando Diego dijo, hay que regresar a las bases. Nosotros que hacemos muchísimo levantamiento de procesos, nos gusta que los procesos sean los más ágiles, los más simples, pero que se vivan internamente, o sea, porque no sirve de nada también tener manuales en los escritorios cuando no se los vive. Y finalmente, algo para entrar ya a la parte práctica, creo que lo más importante es entender la información que tienes dentro de las empresas. Nos estamos olvidando que uno de los tangibles más grandes y los activos más grandes que tienen las empresas son la data. Y muchas veces las pasamos por encima. La data es la que nos va a permitir inclusive ajustar nuestra estrategia a las necesidades del mercado. Y ahí te digo yo, una empresa que está siempre revisando la información y ajustando su modelo de negocio es Amazon. Si tú te fijas, ellos te sacan muchas veces lo que tú estás buscando, no es lo mismo que me va a salir a mí en la página web. ¿Por qué? Porque ellos ya ven tu tendencia, qué son las cosas que te gustan, te ofrecen algunas cosas diferentes. Inclusive si ven que tú eres una persona que necesitas cosas más rápidas, pues te van a dar opciones de logística mucho más rápidas. Inclusive toda su estrategia ha cambiado a tener centros de distribución más cercanos para llegar a tiempo con los clientes. Y como yo te decía en un inicio, creo que la pandemia fue un tema totalmente disruptivo. Y ahí podemos ver ejemplos en el país, ¿no? O sea, el tema de los supermercados. Al principio nadie quería ir a los supermercados, aparecieron todo este tema de las plataformas de entrega, de deliveries, y creo que eso fue un cambio al menos mental para mucha gente. En mi caso, yo te puedo decir que después de la pandemia he visitado tal vez un supermercado 2 o 3 veces y ahora hago todas las compras por una plataforma. Entonces creo que eso de migrar tiene que atarse también a la estrategia del supermercado, porque si no el supermercado mañana muere. Y hay otras estrategias, como, no sé, hay un caso de Trader Joe's que estaba leyendo recién, que es un supermercado en Estados Unidos, que es un nicho mucho más específico. Pero su estrategia en la pandemia no fue digitalizarse como todo el resto, sino que dijo, bueno, voy a meter más gente para hacer un servicio mucho más personalizado. Entonces yo creo que también depende muchísimo qué es lo que tú quieres promover. Y ahí va de la mano el tema de la transformación, o sea, nosotros transformar porque estamos en el tema de boga, porque hay una moda que te dice hay que meter inteligencia artificial. Yo creo que el gran problema de las empresas es que cuando automatizas, perdón la expresión, cuando automatizas basura también obtienes basura. Entonces sí hay que regresar a ver qué vamos a hacer. Totalmente, qué interesante ya ver cómo estamos y estos ejemplos reales que nos das obviamente nos hacen saber en qué estamos. Y algo muy importante que ya viene un poco al tercer bloque es, ya que estamos en el presente, ¿qué se viene? Un poco ya siempre cerramos un poco en este bloque siendo futuristas, viendo los retos, pero que también se convierten en oportunidades con la estrategia empresarial. Jessy, quisiera que nos cuentes cuáles son estos principales retos que tú ves que enfrentan las empresas ahora, sobre todo en estos entornos que hablamos mucho, ¿no? En estos entornos volátiles como, ok, mañana ya no es inteligencia artificial, sino computación cuántica y pasado mañana hay otra ley. Entonces, ¿cómo crees que las empresas deben manejar esto? Es súper interesante el tema porque yo creo que parte de la base para poder identificar en qué posición está la empresa y a qué dirección la quieres llevar. Es súper básico para que tú puedas saber si realmente adoptar el tipo de tecnología que está en tendencia hace sentido para tu negocio y para dónde quieres llegar, o simplemente es justo lo que comentaba Roberta en sus dos ejemplos, ¿no? Amazon generó un modelo de negocio que de hecho ahora cualquier persona puede revender en cualquier parte del mundo, y del otro lado tienes otra empresa que su estrategia fue contratar más personas para dar una personalización y una diferenciación en el mercado cuando nadie lo estaba pensando. Entonces, el hecho de tener una visión clara y volvemos a partir de estos términos que ya los tratamos en los bloques anteriores, ¿no? Tener la visión clara y saber a dónde vas a llegar es clave para que tú puedas enfrentarte a un entorno muy cambiante. Cambiante no solamente en el sentido de que cada vez aparecen nuevas tecnologías que la gente piensa que les va a solucionar la vida, sino también en el sentido de que la gente está cambiando, el recurso humano está cambiando, las nuevas generaciones vienen con otro chip
quieren otras cosas a nivel personal y tú ya tienes ahora. Exacto. Y fíjate que ya tienes ahora muchos, no sé, que son centennials, ya creo que son los chicos que vienen ya con un tema de que yo no quiero trabajar 8 horas diarias sentada en mi puesto. O sea, yo quiero un trabajo por objetivos donde yo pueda acomodarme en mi semana y un día pueda trabajar 4 horas, otro día 10 horas si quiero, y acomodar mis objetivos de esa semana en torno a eso, y que nadie me esté diciendo, oye, llegaste tarde, timbraste tarde, te descuento, o tienes solo 1 hora de almuerzo. O sea, esas cosas van de la mano con la estrategia que tiene que tener una persona para poder adaptarse a los cambios, no solamente a nivel tecnológico, a nivel de mercado, a nivel legislativo, a nivel cultural. La gente, el mundo está cambiando muy rápido, la información la tenemos a la mano y eso hace que evidentemente todo cambie de la noche a la mañana. Entonces, si no tienes claro tu modelo de negocio y no tienes claro a dónde vas a llegar, ¿cómo haces que estas otras aristas se acoplen, se adapten y que sea exitoso? Y yo creo que parte importante es, y lo conversábamos con Robert antes de entrar a la sesión, es justamente el hecho de que si tú no estás claro en lo que quieres hacer, va a ser un cuadro, como él lo dice, un cuadro bonito, el papel aguanta todo y tú vas a tener una enciclopedia de tu planeación estratégica ahí sin poderla implementar y sin poderla adaptar a tu realidad. Qué interesante, igual complementando a la pregunta que igual te hacía anteriormente, si tenemos esto claro, yo creo que la estrategia igual puede cambiar, ¿no es cierto? O sea, justo por estas cosas que decíamos, una nueva ley, nos tenemos que adaptar. Entonces la estrategia finalmente sí puede estar ahí planificada, pero sí tiene que tener cierta flexibilidad también. A lo que el mercado, la tecnología y la gente te vaya proponiendo, ¿no? Lo que no es la visión, o sea, la visión tiene que estar más clara, tú tienes que saber a dónde vas a llegar, porque la estrategia lo que te va a permitir es en esta oleada irte maniobrando, pero llegar a donde quieres estar. Entonces eso sería como un poco más rígido, digámoslo así, si podríamos usar esa palabra, un poco más planificado y un poco más claro. Diego, también en esta línea, y un poco también es lo que todo se termina uniendo al final, lo que Robert comentaba a un inicio, no solo los indicadores financieros es lo que te van a demostrar que la estrategia fue buena o no. Digamos que sí es algo que todos queremos vender más a la final, pero cuéntanos tú cuáles crees que son estos factores también que nos indican, ok, sí está bien tu estrategia, estás bien por ahí, o sabes que no, replantea la estrategia o hazla de otra manera. ¿Cuáles son estos indicadores más allá de los financieros? A ver, hay algo que nosotros manejamos mucho en tecnología, pero vamos a salir del tema tecnológico, porque es un tema que se aplica inclusive en el ámbito personal. Hay algo que se llama ITIL, que son las librerías de información de las tecnologías de información. Y dentro de ello, digamos que es un compendio de mejores prácticas. Y hoy por hoy está en su numeral 4. Y su numeral 4 dice que nuestro jefe es el usuario. Entonces, normalmente cuando nosotros nos preguntaban quién es tu jefe, nosotros decíamos, mi jefe es el N+1 o el ejecutivo. Pero hoy por hoy debemos entender primero que nuestros jefes son nuestros compradores, los que están detrás de nuestros servicios. Entonces, si nosotros logramos que ellos estén felices, si nosotros logramos cumplir con el objetivo, con ese valor agregado, hacerlos felices a ellos, la estrategia está funcionando ya. ¿Sí? Y aún sin ver los números, porque hablamos de primero vemos los números, entonces sí, detrás de eso debe haber un tema financiero, pero también debe haber un tema de experiencias de usuario, debe haber un tema de, oye, yo como cliente estoy contento con mi servicio y te voy a recomendar, porque ahí viene el boca a boca, y entonces nosotros que vendemos servicios justamente se apalanca en eso. Entonces, digamos que financieramente sí, es importante la estrategia porque debe tener su rédito, pero también pues una de las cosas importantes que tenemos que tener por sobre ello, o antes que ello, regresar a las bases de nuestros clientes. ¿Qué quieren ellos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con nuestros servicios? Salir de la caja, salir del papel y decir, oye, yo sí soy tu aliado estratégico, si vine a hacer esto contigo y queremos llegar acá. Nosotros con nuestra estrategia, lo que le decimos a los clientes, somos parte de tu equipo. No somos tus proveedores, sino somos parte de tu equipo. Ya no somos esos famosos asociados o esos socios estratégicos, somos parte de tu equipo que queremos sumar a tu equipo para entregar ese servicio de calidad.
ese servicio de calidad a tu cliente final. Digamos que eso es importantísimo hoy por hoy. Y obviamente al final pues el tema económico viene después de que suceda eso. Cuando tal vez lo que decíamos antes, podemos replantearnos en cambiar la estrategia, modificarla, pero siempre con esa misma visión y ese mismo objetivo, entiendo, ¿no? Y que, perdóname, intervengo, se vuelve cada vez más retador porque tienes un cliente que cada vez está mejor informado, que cada vez está más estructurado, que Hay cada más vez te exige competencia, más. igual. Entonces te enfrentas a algo que ya no es que le das, no sé, al cliente su regalito, le pegas su llamada, que el cliente ya lo ve todo eso ya como parte del producto, del servicio, no es un valor agregado. Entonces, realmente, ¿dónde está el valor agregado? Y ese es el reto que tenemos las empresas para que, sobre todo que estamos en la parte de servicios, adaptarnos al cliente y entender realmente, como dice Diego, sus necesidades y qué le genera un valor adicional, considerando que la información ellos ya la tienen, capaz hasta más tienen más temprano la información que nosotros mismos. Entonces estamos en un mundo donde todo eso se agiliza cada vez más y tienes un cliente muchísimo más informado, muchísimo más competente para tomar decisiones y ya todo es mucho más pensado, ¿no? Ya no te enfrentas tanto a que, por ejemplo, en temas de merchandising, en el punto de venta, que le pones bonita la góndola y el producto y con su impulsadora y todo eso que se manejaba por mucho tiempo y el cliente es como, sí, que está lindo, felicitaciones, pero no me va a hacer, no voy a comprarte por eso. Entonces sí te vuelves, o sea, estamos realmente en una época donde tenemos mucho reto por delante y adaptarnos a eso y entender algo más allá del cliente definitivamente va a ser una diferenciación. Jessy, tú igual en el inicio comentabas que desde Alphanet igual están como replanteando esta estrategia o están haciendo una nueva estrategia. ¿Nos quieres contar un poquito cómo fue, cómo está haciendo o por qué decidieron hacerlo? Sí, fíjate que en Alphanet estamos en este proceso, de hecho, de migrar incluso en el tipo de empresa que somos, incorporando nuevos servicios, sobre todo para la parte, sí lo hacemos y lo hacemos muchísimo en la parte del B2C. Creo que ese es un segmento que lo manejamos bien y lo tenemos en desarrollo constante, justo por lo que te digo, que los clientes son mucho más exigentes y que también hablamos de que el Internet ya se vuelve a ser como ya un servicio básico, ¿no? Entonces, si no hay el plus adicional, ya te vuelves como ser luz, agua, todo el mundo necesita, todo el mundo ya lo tiene, no todo el mundo, sí hay lugares donde todavía el acceso a internet es bastante complejo por las zonas donde están, pero digamos que en el 80% del mercado el internet es algo que tiene que estar en el hogar, entonces se vuelve mucho más retador y lo que queremos como empresa es empezar a posicionarnos ya en el B2C, no solamente a nivel de temas de telecomunicaciones, sino también integrando tecnologías que le generen un valor al cliente, que le generen un valor en el sentido de que son tecnologías que ya existen, que ya los clientes tienen, pero que sí le generen un valor a nivel de servicio, a nivel de que el cliente sienta que le estamos acompañando no solamente en una parte, sino no sé si en todo el proceso, porque realmente es súper amplio el tema y nosotros no vamos a perder el objetivo, nuestro objetivo, y nosotros somos una empresa de telecomunicaciones y vamos a seguir siendo una empresa de telecomunicaciones, pero sí al menos tratar de darle al cliente ese adicional que se vuelva para él un dolor de cabeza menos en el momento de administrarlo, de gestionarlo, de que no tenga varios proveedores, sino tratar de individualizar eso a uno solo, pero que sea un servicio bueno, ¿no? Entonces, por ahí le estamos dando la vuelta al tema, estamos tratando de empezar ya la generación de esta demanda. Sí, ya tenemos algunos años de experiencia, pero digamos que no ha sido con una estrategia clara, específica, que ahora sí la estamos tratando ya de impulsar. Qué interesante ver cómo igual se aplica para todos, ¿no? O sea, incluso quienes estamos aquí estamos viviendo siempre estas constantes innovaciones, estrategias, propuestas, así que para eso estamos. Un poco ya convencida yo de ser una estratega empresarial. Cuéntame, Robert, ¿qué habilidades o qué mentalidad
crees que deban tener esta persona? O sea, yo mañana digo, quiero en verdad ponerme en el papel de estratega como tal, quiero plantear o presentar una estrategia a mi empresa. ¿Qué habilidades debo tener? ¿Qué acciones? No sé si es que hay ahí un poco de sí, o sea, tal vez de qué manera debo actuar, un poco qué cosas debo yo tener para convertirme en eso. Bueno, yo voy a volver creo que a un punto de partida para nosotros que es la pandemia. Yo creo que en la pandemia nos marcó muchísimo a la gran mayoría y peor en el segmento empresarial. Creo que se rompieron muchísimos paradigmas. El tema este del trabajo físico frente al virtual fue un cambio bastante fuerte que algunos ya venían probando el tema virtual y a otros les cogió sí, literalmente tarde. Les tomó muy tarde y tuvieron que adaptarse a la brava, como se dice, ¿no? Entonces yo creo que eso rompió mucho los paradigmas también de cuáles son las capacidades que tienen las personas de las compañías. Y para nosotros, por decirte, yo creo que una de estas habilidades que tenemos que tratar de trabajar entre todos es, uno, el tema de la ambigüedad. Yo creo que se rompió en la pandemia el tema de horarios. Antes tú sabías que trabajabas de 8 a 5 y ahí se terminaba, se cerraba la computadora y hasta el día siguiente. Y en la pandemia vimos muchísimas empresas que claro, salía algún tema a 11 de la noche y todos en la casa aburridos decíamos, bueno, yo me hago cargo y tal vez no era de mi área, pero era para sentirte útil, ¿no? Y se comenzaron a mover todas las funciones dentro de las empresas. Y eso, digamos, medio rompió un poco las estrategias y por eso digo, para mí la pandemia sí fue un antes y un después. El después de la pandemia creo que estamos muy desorganizados como compañías y eso es algo que hemos ido viendo nosotros de nuestros clientes donde tenemos que trabajar desde las bases y es decir, bueno, vamos a ver cuáles son los manuales de funciones de las diferentes áreas, ¿no? Porque quedaron con muchas tareas relegadas, digamos, o que en algún momento dije yo voy a ser buena gente y hago tal cosa y me quedé con ese. Esclavizado con esa. Más que esclavizado te digo yo que cuando hay problemas de quién era realmente el tema, ¿no? Entonces la responsabilidad dice, no, es que yo de buena gente estoy haciendo, pero el otro dice, no era mío. Entonces, creo que por ahí vamos de eso, el tema de la ambigüedad de saber qué es prioritario, ¿no? Porque ahora todo es urgente. Tú hoy hablas con la gente y dices, ¿cómo estás? A full. ¿A full de qué? ¿Qué? Todo el mundo está a full. Entonces, ver qué le das prioridad y también creo que algo que es importantísimo ahora es un poco este tema de la empatía. Con la empatía personal, porque yo creo que tantos cambios también hay que comenzar a entender qué es lo que tus colaboradores están pidiendo, ¿no? O sea, las nuevas generaciones son totalmente diferentes a las de mi época o a las de nuestra época, digamos. Los chicos salen de la universidad y quieren crecer rapidísimo sin tener idea de que muchas veces ahí sí la experiencia manda. Pero no hay un camino trazado tampoco por dónde avanzar. Entonces sí hay que ser también un poco empáticos en ese tema de educar a las nuevas generaciones en lo que se viene y yo creo que más que nada ser súper comunicadores, o sea, transferir todo el conocimiento y la estrategia que tenemos como compañía hace que esto de la cultura, que es lo más fuerte para mí, mantenga, porque por ahí escribí hace un poco un artículo que decía, en el Ecuador la mayoría de las empresas son familiares, el 85% de las empresas son familiares, pero no llegas a una segunda o tercera generación. ¿Por qué? Porque lo que hizo tal vez mi papá o mi abuelito ya no es lo óptimo en este momento. Entonces también hay que trabajar con el founder, digamos, en cambiar un poco esta estrategia y la mentalidad a lo que se viene ahora. Y ahí es donde comienza el choque, ¿no? Entonces, ¿por qué la estrategia sí es cambiante? Porque el mercado te pide diferentes cosas. Qué bien, qué interesante todo lo que hemos visto en esta sesión de CITEC Talks, hablando de la estrategia empresarial como motor de la transformación. El tiempo ya casi se concluye ahora, pero quisiera que nada más en una frase, en un algo que les haya quedado, que quieran hacer énfasis, cerremos este segmento, así que empiezo contigo, Diego, algo para finalizar, alguna recomendación, algo que quieras darle fuerza para este programa. Yo diría que la estrategia no es un reto técnico. La estrategia tiene que venir con liderazgo, con visión, con cultura, entonces olvidémonos que es un reto técnico, eso es lo segundo, entonces yo creo que resumir eso, no es un reto técnico, la estrategia. Increíble, Jessie. Sumándome a lo que dice Diego, yo le adiciono la palabra de empatía,
que también me la robo de Robert, porque realmente viene a ser eso. Y estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que no es un reto tecnológico, sino más bien el ir más allá y el entender que al final del día tú tienes personas por detrás que hacen que son ese motor del día a día. Entonces, el tener una empatía, una visión clara y una empatía con la gente definitivamente va a aportar para que las cosas que tú planifiques se hagan y los resultados se vean en un ambiente donde la gente se sienta cómoda, donde la gente se siente estable y donde se sienta comprometida. Perfecto, muchas gracias. Y Robert. Difícil resumir en una frase, pero creo que algo que es importante es que lo que no se mide o no se está viendo constantemente, pues no sirve, o sea, no se aplica. Entonces, el armar estrategias de libro, de cuadritos y demás, pero no vivirlas, simplemente estamos desperdiciando nuestros recursos y eso pasa muchísimo en todo lo que estamos haciendo como compañías. A veces uno dice, quiero crecer en facturación, pero no sabes si es que eres rentable o no eres rentable, ¿no es cierto? Entonces yo digo, una frase que a mí me gusta es preferible vender poco pero ser súper rentable a vender muchísimo pero estar perdiendo dinero, ¿no? Entonces yo creo que lo que se mide siempre te da una pauta por dónde seguir. Perfecto, les agradezco muchísimo a los tres por acompañarnos en este segmento y a todos quienes nos acompañan de manera virtual aquí desde la Universidad de Hemisferios con todo el equipo. Muchísimas gracias.